Gusto poder encontrarme en esta ocasión, querido amigo, a través de la pantalla. En esta ocasión te mando un saludo desde la República de El Salvador. Te mando un cálido abrazo desde las tierras de Centroamérica, esperando que el Señor pueda guiar, conducir y bendecir tu vida. Mando un saludo de manera especial a mis amigos y hermanos de la iglesia de Mountain View allá en California. Con ellos estuvimos un par de tiempo, así que un abrazo para cada uno de ellos, en especial a los conquistadores con los que tuvimos y compartimos diversas experiencias, y me alegra saber que ellos siguen trabajando. Eso significa que la semilla que quedó sembrada ha germinado. Y bueno, sin más preámbulo, queremos comenzar con el estudio de la palabra de Dios en esta hora y no dejar de lado la invitación para que te puedas suscribir al canal y de esa manera podamos seguir creciendo y alcanzar a más personas que como tú necesitan un mensaje de aliento, un mensaje que refresque su corazón, que venga de parte del cielo, que venga directamente de parte de nuestro Dios. Así es que vamos a comenzar. El título para esta lección número 8 es Sabiduría para vivir con rectitud. Así es que eh, vamos a comenzar. La cita está en Salmos 90:12, la cual nos dice: enséñanos a contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. Oremos. Querido Señor, gracias por tu misericordia, tu amor inalcanzable y abundante que tienes para cada uno de nosotros. Acompáñanos y dirígenos en el estudio de tu palabra, que tu Santo Espíritu pueda hablar a nuestros corazones y que podamos ser eh, luz en este mundo de oscuridad y que podamos compartir este mensaje con cada una de las personas que nos rodean. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Fíjense que es bien interesante la manera en cómo la palabra de Dios nos dice que podamos contar nuestros días de modo que nuestro corazón adquiera sabiduría. ¿Por qué es interesante? Porque el mundo actual nos dice que la mejor manera de poder contar nuestros días es a través de experiencias, a través de diversas pasatiempos que nosotros podamos tener. Muchos lo hacen a través de viajes, otros lo cuentan de manera en cómo ellos han crecido económicamente, etcétera. Pero la palabra de Dios nos dice algo muy diferente a lo que el mundo nos habla, y es que podamos contar nuestros días a través de la manera en que nuestro corazón adquiera sabiduría. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a pesar de que nosotros no tenemos sabiduría y nos equivocamos, la gracia de Dios ofrece el perdón para nuestros pecados. Y eso hace que creamos un corazón que necesita el arrepentimiento y que viva por fe. Ahora, no podemos separar la palabra de Dios de una vida plena y feliz. Si tú quieres tener una vida feliz y una vida llena de sabiduría, pues tienes que abrir las Sagradas Escrituras y en ella lo encontrarás. En mi corazón he guardado tus dichos. Es bien interesante la manera en cómo nuestro Señor Jesús en el Salmo 119 describe cómo nosotros podemos eh, guardar los dichos de nuestro Dios. ¿Por qué? Primeramente porque la Biblia describe que una vida diaria es una vida de un peregrinaje, y así es como la Biblia y la palabra de Dios describen nuestra vida, como un peregrinaje. ¿Por qué razón? Porque nadie conoce cómo va a vivir, nadie sabe qué es lo que trae el mañana. Entonces, en ese caminar, en ese andar, en ese peregrinaje en el cual nosotros vamos avanzando en esta vida, es que nosotros necesitamos llevar una fe que lleve de lado la ley del Señor. Porque el Salmo 119:1 nos dice: bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Bienaventurados, o sea, felices aquellos que andan en la ley de Jehová. ¿Por qué razón? Si nosotros quitamos de la ecuación bienaventurados y solo dejamos la ley de Jehová, lo vamos a ver solo como eh,
una serie de cargas que nosotros vamos a tener que seguir o que llevar, pero al contrario, dice la Biblia y dice el Salmo, bienaventurados los que caminan o los que andan en la ley de Jehová. Entonces, tenemos que andar en la ley del Señor y a la luz de su rostro, es decir, fe y obras al mismo tiempo. Un buen entendimiento nos, eh, nos lleva a discernir entre lo que es correcto y lo incorrecto, entre lo que es el bien y el mal. Ahora, este buen entendimiento nos hace discernir el momento de las pruebas. Y es en el momento de las pruebas cuando el Señor realmente nota si nosotros estamos adorándole de manera sincera. ¿Por qué? Porque en los momentos difíciles es cuando nosotros mostramos lo que realmente somos. Si en el momento de la prueba nosotros no demostramos ser fieles, es porque aún en nuestro corazón no hay un deseo sincero de querer obedecerle. Pero eso solo se logra con una oración ferviente, con una oración incansable, constante. La única manera en que tú te puedes amarrar y agarrar de Cristo Jesús, digo amarrar porque tenemos que amarrarnos a Él para no caer. Entonces, la única manera en que nosotros vamos a poder mantenernos fieles es que nosotros oremos constantemente para que en la hora de la prueba, en la hora de la tentación, nosotros a través de nuestra acción podamos reflejar lo que realmente hay en nuestro corazón. Es muy fácil decirlo. El problema es cuando el momento se llega. Pero cuando nosotros realmente lo vivimos, cuando nosotros realmente hacemos el esfuerzo por cumplir y por serle fiel a Dios, es cuando nuestro corazón realmente va a vivir en una libertad y va a tener paz. Y créanme que eso no tiene ningún precio. Salmo 119 nos dice y nos da una serie de pasos para cómo nosotros poder realmente seguir al pie de la letra, el andar en la ley de Jehová y cómo es que nuestro corazón puede enseñar o cómo es que nosotros podemos contar nuestros días. Hay algo bien interesante y es que en el mundo actual hay un gran dilema humano y yo no sé, pero realmente hay una gran preocupación en el mundo por saber qué va a suceder, a dónde vamos a ir, a dónde vamos a llegar, qué es lo que nos va a salvar cuando el mundo colapse. Muchos están preocupados por construir una casa fuera de este planeta, lo cual sabemos que es algo casi imposible. Hasta el día de hoy nadie lo ha logrado. Entonces, ¿cuál es el dilema que existe en la sociedad? Si nosotros quitamos a Dios de la ecuación, este dilema nos va a embargar y va a ahogar nuestro corazón y no vamos a encontrar ninguna salida. Pero estas personas, las que no creen en Dios, viven constantemente lamentándose sobre la brevedad de la vida. ¿Por qué razón? Porque se preocupan por lo que llegue a pasar en la eternidad. Dicen, ¿qué va a suceder después que yo muera? ¿A quién le van a quedar mis bienes, mis pertenencias, mis riquezas? Y la preocupación de ellos, ¿qué va a suceder en una eternidad? O sea, ¿qué va a pasar después de esta vida? Y interesante cómo el Salmo 90 nos dice que el Señor siempre ha sido nuestro refugio. Y dice que el Señor ha sido nuestro refugio de generación en generación. Desde antes que naciesen los montes y formara la tierra, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Es que esto, miren, ese dilema humano, si ustedes lo leen a la luz de o lo analizan a la luz de este pasaje, créanme que no va a haber ninguna preocupación. Todo ese dilema humano, esa preocupación que embarga la sociedad actual, va a desaparecer porque nosotros logramos comprender en este salmo que Dios es es nuestra habitación, nuestro lugar seguro. Y cuando nosotros realmente creemos eso, lo hacemos una realidad. Cuando nosotros en nuestros momentos de tristeza, de angustia, nosotros doblamos rodillas y pedimos dirección a Él, ahí es cuando realmente el corazón comienza a dejar de preocuparse y dejar su lado humano y empieza a confiar y a depositar todas sus preocupaciones y cargas en Dios. Y ese dilema humano, poco a poco, va menguando y va menguando. Y es cuando ese dilema comienza a desaparecer de la vida del cristiano. Pero eso solo se logra si nosotros realmente creemos
y vivimos que Dios es nuestra habitación. Yo no sé si ustedes lo voy a hacer de esta manera analógica. Cuando ustedes están de viaje y comienza a agotarse sus recursos, los ahorros que llevaban, el tiempo y todo, lo primero que uno dice es, bueno, mi lugar seguro es mi casa, porque pues ahí yo tengo todo. Tengo mi comida, tengo mi ropa, tengo mi familia, etcétera, etcétera. Ahora, eso debería ser una realidad en, en nuestra vida, pero no un lugar físico, sino que Dios sea nuestra habitación. Y la sabiduría que nosotros podemos llegar a obtener mediante la meditación de la palabra de Dios no se refiere únicamente a la inteligencia, sino también a la reverencia hacia Dios. La sabiduría no solo viene para que nosotros podamos ser unos seres brillantes e inteligentes en este mundo, sino también la sabiduría viene pegada a lo que es la reverencia a Dios. Vivir con sabiduría significa tener conciencia de la fugacidad de esta vida. Eso es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque esta vida es corta, demasiado corta para lo que significa una eternidad y lo que lleva la fe y la obediencia. Y esta sabiduría solo se obtiene Esta sabiduría únicamente la vamos a obtener mediante el arrepentimiento que encontramos ¿en quién? En nuestro corazón. Porque si en nuestro corazón no nos arrepentimos de lo que hemos dicho, de lo que hemos hecho, nuestro corazón va a creer que está viviendo de una manera adecuada y correcta, cuando no es así. Entonces, Dios lo que quiere es enseñarnos a contar nuestros días de manera que nosotros nos arrepintamos para que vayamos adquiriendo esa sabiduría que Él quiere que nosotros tengamos. Una sabiduría que no solo implica inteligencia, sino también una reverencia a Dios, como les dije anteriormente, que toda reverencia a Dios implica el guardar sus mandamientos y vivir una vida apegada a su ley. Con todo esto que he mencionado, la única esperanza es gracias a que Cristo Jesús ha abierto un camino para salir de nuestro dilema humano. ¿Por qué? Porque Jesús de tal manera vino a dar su vida para que nosotros tengamos esperanza. De tal manera amó Dios al mundo que mandó a su único hijo que nos vino a dar esperanza para que nosotros tengamos la seguridad de que hay algo más allá de esta vida, que no hay que preocuparnos por construir una casa fuera de este planeta. La prueba del Señor. Fíjense que Dios siempre ha proveído salidas para cada uno de nosotros, al menos en mi caso, de manera personal, yo lo he podido vivir y es que hasta el día de hoy eh, quizás no he tenido un hogar estable como el que probablemente muchos tienen la bendición de tener, pero algo que yo no dudo es que el Señor me ha acompañado hasta el día de hoy. Y es interesante cómo en la antigüedad, cuando Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, ellos aún así renegaron y tuvieron desconfianza de que Dios los podía proveer todo lo que necesitaban. Y la prueba fue ver si ellos confiaban en Dios. Ya había abierto el mar, ya había mandado plagas, ya los había sacado de la esclavitud. Entonces, ¿qué más prueba querían? Entonces comenzaron a renegar y a renegar. Ahora, el Salmo 81 nos dice que en la calamidad clamaste y yo te libré, te respondí en lo secreto del trueno, te probé junto a las aguas de Meriba, aguas de Meriba. Esto es lo que nos está llevando a ese caso en el que en el contexto el pueblo de Israel comenzó a renegar porque quería agua y dijeron que para eso Dios los había llevado al desierto para que murieran de sed. Entonces, la referencia que nos hace Meriba nos transmite dos mensajes muy importantes. El primero es que el pueblo no debe repetir los errores, o sea, nosotros no debemos repetir esos errores que el pueblo anterior cometió. No debemos desconfiar de Dios, porque yo estoy muy seguro que hasta el día de hoy Dios nunca te ha abandonado y nunca lo va a hacer. Dios siempre te ha proveído y siempre te proveerá, aunque parezca imposible. Y al contrario, nosotros debemos de confiar en Dios y seguir fiel en el camino, con la seguridad que Él proveerá. Y en segundo lugar,
Aunque el pueblo fracasó, fíjense que Dios es tan maravilloso que aunque el pueblo fracasó, Dios no lo rechazó y no dijo a este pueblo, yo no voy a ayudarles más, porque muchos reniegan, no tienen fe, no confían en mí, a pesar de que yo ya hice todo por ellos, sino que a pesar de eso, Dios acudió a un rescate cuando estaban apuros. Siempre lo hizo y siempre lo hará. Y esa es la única seguridad que debe de haber en tu corazón. Que la gracia salvadora de Dios en el pasado ofrece garantías de la gracia de Dios a las nuevas generaciones, es decir, a ti que me estás escuchando. No dudes que esa gracia salvadora te va a alcanzar y siempre te ha alcanzado y siempre te va a alcanzar. Aunque no lo quieras, así es Dios. El amor de Dios es tan grande que dice la pluma inspirada que pasaremos por las eternidades tratando de comprender el amor de Dios. Imagínense qué increíble, qué maravilloso es. Ahora, el objetivo de la disciplina divina, el objetivo de todas estas pruebas es fortalecer a los hijos de Dios y prepararlos para el cumplimiento de la promesa, como se nos muestra en el ejemplo de José. José nunca renegó y al contrario, la palabra probar nos da a entender en el hebreo que Dios no estaba probando a José, sino que simplemente lo estaba refinando. Y es que cuando Dios prueba, Dios no lo hace con el propósito de hacerte un daño o una maldad, sino que lo que quiere es refinar tu corazón, tu carácter, para que ese carácter sea idóneo y habitar con él en el reino de los cielos. Y hay que tener mucho cuidado aquí. ¿Por qué razón? Porque si estamos viviendo en pecado, apartados de la ley de Dios, no vamos a vivir apegados a contar nuestros días con sabiduría, sino que al contrario, vamos a ir como el mundo vive. Entonces, el pecado probablemente llegue a ser parte de nuestra vida a tal punto que llegue a apagar la voz del Espíritu Santo y creamos que el vivir en pecado es una vida feliz, cuando lo que Dios nos ofrece es algo muy diferente. Y para ir cerrando, el Salmo 141, yo te invito, querido amigo, que lo leas. Es un salmo muy maravilloso. Y yo quisiera que de manera especial leas el versículo 9. Guárdame de los lazos que me han tendido y de las trampas de los que me hacen iniquidad. ¿Por qué razón? Esta es una oración para pedir protección contra las tentaciones internas y externas. ¿Por qué internas? Porque en el corazón es donde comienza la lucha y la batalla grande diaria que nosotros tenemos. Si obedecer a Dios o no, si al levantarme orar o no, si al levantarme después de orar leer la Biblia o no, o si tengo otras prioridades más grandes que Dios. Yo te apuesto y te aseguro y prueba con un día en el que tú quieras hacer tu voluntad, pero no hagas tu voluntad, sino que ora, ora con un corazón sincero, abre tu corazón a Dios y luego estudia la palabra de Dios, un capítulo al menos. Y yo te aseguro que ese día va a ser muy diferente, porque cuando uno comienza con una vida o el día apegado a Cristo, la vida torna diferente y tu día va a cambiar realmente. Vas a comenzar lleno de energía, lleno de vida, porque te has alimentado de la fuente que es inagotable. Y además, el salmista también está pidiendo aquí protección contra las tentaciones externas. Y sabemos que en este mundo estamos rodeados de tentaciones a cada momento. De música, de comida, de drogas, de malos pensamientos, de cualquier tipo. De ver películas, no, que no tiene nada de malo. Miren, es muy delicado esto y hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos, escuchamos y hablamos. Por eso es que el salmista dice y pide protección contra las tentaciones internas y externas. Y el Salmo 141:4 nos dice lo siguiente: no dejes que mi corazón, no dejes que se incline mi corazón a cosas malas, a hacer obras impías con los que hacen iniquidad, y no coma yo de sus deleites. El salmista es muy cuidadoso y es muy sabio al darnos estos consejos, al dejarnos estos consejos a nosotros, porque primeramente sabemos que el corazón se inclina hacia el mal y es por naturaleza. Y en segundo lugar, practica el mal. Y en tercer lugar, el corazón come de los manjares malvados.
Pero los salmos también describen el carácter progresivo, seductor y astuto de la tentación, y le pone de relieve el hecho de que solamente la dependencia total del Señor nos puede garantizar la victoria en estos momentos difíciles. Así es que, amigo, eh, no me queda más que hacerte la invitación de que si tú vives una vida recta, créeme que las bendiciones que vas a recibir de parte de Dios no van a tener precio. Esas bendiciones que Dios ha reservado en el cielo para ti se van a hacer una realidad solo y cuando tú realmente tengas un corazón que viva cada día necesitado de la palabra de Dios. De las muchas bendiciones prometidas a quienes honran al Señor, quizá yo podría decir que la paz es una de las mayores. ¿Por qué? Porque de nada te sirve tener todas las riquezas de este mundo si tú no tienes paz en tu corazón. Puedes tener todas las posesiones materiales, pero si tu corazón no está en paz, no te va a servir ni nada te va a satisfacer en este mundo. Y es complicado saber y ver cómo estas personas que lo tienen todo, que son millonarios, se quitan la vida porque nunca logran satisfacer su corazón. Y la paz que Dios nos da, la paz que Dios regala a través de una vida plena y una vida en comunión con Él, la podemos encontrar en la oración, en el estudio de su palabra y en la testificación. Así es que yo te invito a que si tú quieres realmente tener una vida llena de sabiduría, no olvides que tienes que vivir una vida pegada a la ley de Dios, apegarte, apegar tu vida a sus estatutos, apegar tu vida a sus caminos, a sus mandatos. Porque si tú lo haces, las bendiciones que están reservadas en el cielo para ti van a ser una realidad. Y créanme que la vida en estos momentos está llena de muchas responsabilidades, está llena de mucho ajetreo y de mucha carga. Pero si uno comienza realmente a depender de Cristo Jesús diariamente, uno va a ir comprendiendo que uno tiene que preocuparse, obviamente, por lo que tiene, por la comida y por el pan diario. Pero cuando uno realmente deposita esas preocupaciones en las manos de Cristo, Él es quien empieza a obrar en la vida de uno. Y para cerrar, hay una promesa que se nos da en Mateo 26-29 y dice, y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué bendición, qué esperanza más maravillosa de que Cristo nos ha ofrecido beber con cada uno de nosotros en el reino que está preparado para cada uno de nosotros. No dejemos pasar la oportunidad de vivir una vida llena de bendición, una vida recta, una vida que esté de acuerdo a lo que Dios pide que nosotros tenemos que vivir. En el pasado el pueblo se equivocó, el pueblo desconfió, pero ya se nos hizo la invitación a que no seamos como ellos, no desconfiemos como ellos. Y si tú desconfiaste, no tengas la pena. ¿Por qué? Porque Dios ahí va a estar para socorrerte y ayudarte y demostrarte que Él nunca te va a abandonar. Mi querido amigo, esta fue la lección y el estudio de esta semana. Espero que haya sido de bendición y sobre todo es mi deseo y oración que tú puedas depender de Cristo Jesús diariamente y sobre todo que puedas recordar que hay una ley que respetar y que guardar, que hay una ley que nos protege de lo malo, que nos protege de las enfermedades y nos protege del dolor. Por algo Dios dejó su ley y es para cuidarnos y es para mantenernos dentro de sus caminos que nos llevan a la patria celestial. Que Dios te bendiga.